El aroma del café recién hecho llenaba la estancia mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la sala. Era un día como cualquier otro, al menos eso creía yo. Me senté en la mesa del comedor, observando cómo Héctor revisaba su teléfono con esa sonrisa que siempre me había parecido encantadora. Pero hoy, algo en su actitud me parecía diferente, como si una sombra se cerniera sobre nosotros. Decidí dejar pasar la inquietud y me concentré en mis pensamientos, en la rutina diaria que me había hecho sentir segura y feliz a su lado. Mientras él se levantaba para preparar el desayuno, noté su teléfono sobre la mesa. Un impulso repentino me llevó a agarrarlo, la curiosidad me picó. Solo un vistazo rápido, pensé, y sin pensar en las consecuencias, lo desbloqueé. Y ahí estaban, mensajes que me atravesaron como una daga, frases de amor, emoticonos de corazones, promesas que jamás había escuchado de sus labios dirigidas a otra mujer. Mi corazón se detuvo. La incredulidad se tornó en furia y tristeza. En cuestión de segundos, todas las dudas que había tenido se transformaron en certezas aplastantes. La imagen de nuestro futuro juntos se desmoronó ante mis ojos, y una sensación de traición se apoderó de mí. No puede ser, murmuré para mí misma, mientras las lágrimas empezaban a acumularse. Héctor regresó y me encontró paralizada, con el teléfono en la mano. «Camila, ¿qué pasa?», preguntó, su voz llena de confusión. Sin poder contenerme, le lancé el teléfono. «¿Qué pasa? Mira», y grité, señalando la pantalla. Él la miró y su rostro se tornó pálido. «Es solo una amiga», empezó a decir, pero yo no estaba dispuesta a escuchar excusas. La ira me consumía. «¿Una amiga? ¿Desde cuando las amigas envían mensajes así?», cuestioné, mis palabras salían de mi boca como flechas. La sala se llenó de un silencio tenso, la verdad había salido a la luz, y con ella, el amor que creía eterno se desvanecía en el aire. «Te lo juro, no significa nada», insistió Héctor, tratando de acercarse a mí. Pero en mis ojos solo había dolor. «¿Cuántas veces me mentiste, Héctor? ¿Cuántas veces me ocultaste la verdad?», le grité, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. «No puedo seguir así». La discusión continuó, cada palabra era un golpe en el corazón. Me sentía herida y traicionada, y él intentaba justificar lo injustificable. «Camila, no es como piensas. La mujer con la que hablo está pasando por un mal momento». «Solo quería ayudarla», dijo, pero sus palabras sonaban vacías. «¿Ayudarla? ¿Ayudarla a qué? ¿A destruir nuestra relación?», respondí, mi voz temblando entre la rabia y la tristeza. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir en ese lugar. Me levanté, decidida. «Voy a empacar mis cosas», anuncié, y su expresión de sorpresa no pudo detenerme. «No puedo quedarme aquí. Necesito un cambio». Él intentó retenerme, pero ya era demasiado tarde. La confianza se había esfumado, y con ella, todo lo que habíamos construido junto. Aquella noche, mientras empacaba mis cosas, las lágrimas rodaban por mis mejillas. Miraba cada objeto, cada recuerdo compartido, y me preguntaba cómo había llegado a esto. La dolorosa decisión de dejarlo todo atrás me pesaba en el alma, pero sabía que era lo correcto. Mis padres no estaban en casa, y eso me permitió despedirme en silencio, con el corazón hecho trizas. Finalmente, me subí al coche y encendí el motor. La carretera se extendía ante mí como una promesa de un nuevo comienzo. La música sonaba suave de fondo, y mientras conduje, el horizonte de Monterrey se dibujaba en la distancia. Era un nuevo capítulo, una nueva vida que anhelaba, pero aún había una parte de mí que se aferraba a los recuerdos de lo que había perdido. Sin embargo, la decisión estaba tomada, ya no volvería atrás. Al llegar a Monterrey, una oleada de emociones me invadió. La ciudad se extendía ante mí, vibrante y llena de vida, pero yo me sentía como un extraño en su vasto paisaje. La soledad me abrazaba con fuerza, recordándome que había dejado atrás no solo a Héctor, sino también a la mujer que solía ser. Decidí que, a pesar de todo, era momento de explorar y encontrar un nuevo hogar en este lugar que podía ofrecerme un nuevo comienzo. Con una dirección imprecisa en mente, me aventuré a caminar por las calles. Los edificios modernos se entrelazaban con estructuras más antiguas, y las luces comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Caminé sin rumbo fijo, permitiendo que mis pensamientos fluyeran como el viento. A veces,
un nuevo entorno puede cambiar tu perspectiva, me repetía a mí misma, tratando de encontrar consuelo en esas palabras. Finalmente, llegué a un mercado local, un bullicio de colores y sonidos. Las frutas frescas brillaban bajo el sol y el aroma de comida recién hecha me atrajo hacia un puesto en particular. Allí, un hombre de cabello rizado y una sonrisa contagiosa estaba preparando algo en una parrilla. «Hola. ¿Quieres probar algo delicioso?», me preguntó, su voz llena de entusiasmo. «Claro, ¿qué estás cocinando?», respondí, sintiendo como mi curiosidad se despertaba. «Es un taco al pastor que te va a dejar sin palabras», me dijo, mientras servía un plato humeante. «Soy Luis, por cierto. Y tú debes ser nueva por aquí». «Soy Camila. Acabo de mudarme», contesté, sintiendo que la conexión entre nosotros era instantánea y genuina. Luis me pasó el plato y, al probar el taco, una explosión de sabores llenó mi boca. «Esto es increíble», exclamé, mientras una risa escapaba de mis labios. Era un momento simple, pero en medio de mi tormento personal, sentí una chispa de alegría. «Me alegra que te guste. La cocina es mi pasión, y siempre trato de compartir un pedacito de ella con el mundo», dijo Luis, sus ojos brillando con determinación. «¿Y tú? ¿Qué te trae a Monterrey?». «Estoy buscando un nuevo comienzo», respondí, sintiendo que podía confiar en él. «Acabo de salir de una relación complicada y necesito encontrar mi camino». «Entiendo. A veces, una ruptura puede ser el primer paso hacia algo mejor», comentó, su mirada comprensiva. «Si alguna vez necesitas un consejo sobre dónde ir o qué hacer por aquí, no dudes en preguntar». «Gracias, Luis. Eso significaría mucho», le dije, sintiendo una extraña calidez en su presencia. Nos despedimos con la promesa de volver a vernos, y mientras caminaba de regreso a mi coche, una pequeña parte de mí se sentía un poco más ligera. Al día siguiente, decidí que era hora de buscar trabajo. Encontré una pequeña librería en una calle tranquila, un lugar lleno de libros apilados y el suave murmullo de páginas pasando. El aroma del papel viejo me envolvió y, por un momento, me sentí en casa. La dueña, una mujer mayor con unos ojos brillantes, me recibió con los brazos abiertos. «Siempre hay espacio para nuevas almas en este lugar», dijo con una sonrisa. «¿Te gustaría trabajar aquí?». «Me encantaría», respondí, emocionada por la oportunidad. Los días pasaron y encontré consuelo en los libros, en las historias que contaban y en la compañía de mis nuevos amigos en la librería. Sin embargo, una noche, mientras revisaba algunos mensajes en mi teléfono, vi un mensaje de Luis. «Hola, Camila. Me encantaría invitarte a cenar en mi restaurante. Sería genial compartir un poco más y cocinar algo especial para ti». Mi corazón dio un vuelco al leer sus palabras. Aunque la idea de salir con alguien me aterraba, también me emocionaba. Era un paso hacia adelante, un pequeño destello de esperanza en medio de la oscuridad que había dejado atrás. Entonces, decidí que merecía ese momento. Merecía darme la oportunidad de sonreír de nuevo. Con una sonrisa en el rostro, respondí a Luis, aceptando su invitación. La vida en Monterrey comenzaba a tomar forma, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La noche en el restaurante de Luis fue mágica. Al entrar, el aroma a especias y el suave murmullo de los comensales crearon un ambiente acogedor que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el lugar correcto. Luis me recibió con una sonrisa deslumbrante que iluminó aún más el espacio. «Camila. Me alegra que hayas venido», dijo mientras me guiaba hacia una mesa en un rincón tranquilo. «Gracias por la invitación, el lugar se ve increíble», respondí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Me senté y observé cómo movía con destreza los utensilios de cocina en la cocina abierta. Era un verdadero artista, cada movimiento parecía tener un propósito y una pasión que se reflejaba en su rostro. La cena comenzó con una deliciosa entrada de bruschettas, y mientras saboreaba el primer bocado, no pude evitar sonreír. «Esto está espectacular, Luis, ¿cómo haces para que cada ingrediente cuente tanto?», le pregunté, mientras me limpiaba los labios con una servilleta. «Es simple, Camila. La cocina es como la vida. Cada ingrediente tiene su historia, y cuando se combinan bien, crean algo hermoso. Como nosotros, ¿no crees?», dijo, guiñándome un ojo. Me reí, un poco sonrojada.
La conexión entre nosotros era palpable, y cada palabra que compartíamos parecía acercarnos más. A medida que avanzaba la cena, conversamos sobre nuestras vidas. Luis me contó sobre su infancia en Monterrey y su amor por la cocina desde pequeño. Siempre quise abrir un restaurante, pero nunca fue fácil. A veces, sientes que el mundo no está a tu favor, confesó, su mirada distante por un momento. Entiendo eso. A veces, la vida da golpes difíciles de superar, respondí, sintiendo la punzada de los recuerdos de Héctor. Yo también he tenido mis luchas. Pero creo que es importante levantarse y seguir adelante. Él me miró con atención, como si quisiera descifrar cada palabra que decía. ¿Te gustaría contarme de tus luchas? Si no es demasiado incómodo, su tono era suave, genuino. Sentí que podía confiar en él. Es complicado. Después de tantos años con Héctor, pensé que tenía una vida perfecta. Pero todo se desmoronó cuando descubrí esos mensajes, dije, sintiendo que el peso de mi corazón se aligeraba al compartir mi dolor. A veces, me pregunto si realmente podré volver a amar sin miedo. Luis me tomó la mano, su toque era cálido y reconfortante. Camila, el amor verdadero no se trata de la ausencia de dolor, sino de encontrar a alguien que te ayude a sanar. Si te preocupa el futuro, solo recuerda que cada día es una nueva oportunidad. Y yo estoy aquí para ti, si me dejas. Sus palabras resonaron en mí, como un eco de esperanza. La cena continuó entre risas y anécdotas, y cada bocado me parecía más delicioso que el anterior. La química entre nosotros era innegable, y a cada instante, el miedo del pasado se desvanecía un poco más. Después de la cena, Luis sugirió dar un paseo por la plaza cercana. La noche era fresca, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Caminamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. ¿Sabes? He estado pensando en abrir mi propio restaurante. Sería un sueño hecho realidad, dijo de repente, rompiendo el silencio. Eso sería increíble, Luis. Tienes tanto talento. Estoy segura de que lograrás hacerlo, le animé, sintiendo una chispa de emoción por él. ¿Cuál sería el nombre? Estoy pensando en Sabores del Corazón. Porque creo que cada plato debe contar una historia, contestó con una sonrisa soñadora. En ese momento, miré hacia el cielo estrellado y sentí que quizás, solo quizás, estaba lista para escribir un nuevo capítulo en mi vida. Luis se detuvo y me miró a los ojos. Camila, hay algo que quiero hacer, dijo lentamente, acercándose a mí. Antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos en un beso suave y tierno. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció y, por un instante, toda la tristeza del pasado se evaporó. Sintiéndome viva, liberada y, sobre todo, esperanzada por lo que el futuro podría traer. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, mi corazón palpitaba con felicidad y miedo a la vez. La paz que había encontrado en ese beso se vio interrumpida por la vibración de mi teléfono. Al mirar la pantalla, un nudo se formó en mi estómago al ver el nombre de Héctor. Su mensaje, lleno de arrepentimiento, resonó en mi mente como un eco perturbador de mi pasado. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi nuevo apartamento en Monterrey, bañando la habitación en un cálido resplandor dorado. Aún podía sentir el eco de la confusión que el mensaje de Héctor había dejado en mi corazón. Perdóname, Camila. Te necesito. Era un texto que resonaba como un tambor en mi mente, y aunque lo intentaba, no podía sacudirme completamente de su impacto. A pesar de los esfuerzos por ignorarlo, esa voz del pasado me perseguía. Luis se dio cuenta de mi inquietud. Era perceptivo, y su preocupación se reflejaba en la forma en que fruncía el ceño mientras preparaba el desayuno en su cocina. ¿Todo bien, Camila?, me preguntó, con la espátula suspendida en el aire mientras giraba un par de huevos revueltos. Su mirada profunda buscaba la respuesta que no podía ofrecer. Sí, solo, vacilé, buscando las palabras adecuadas. Solo estoy pensando en algunas cosas. Luis se acercó, dejando de lado los huevos por un momento. ¿Te gustaría salir un rato? Podríamos ir a la montaña, hacer una caminata. Tal vez eso te ayude a despejarte. Su propuesta era tentadora. Sabía que necesitaba un respiro, y la idea de estar rodeada de naturaleza me parecía un alivio. Sí, suena bien,
respondí, sin poder evitar una pequeña sonrisa. La carretera serpenteaba entre las montañas, y a medida que nos alejábamos de la ciudad, la tensión en mi pecho comenzaba a disolverse. Luis ponía música suave, y su voz resonaba con historias sobre la naturaleza, sobre su pasión por la cocina y cómo encontraba inspiración en los sabores que le ofrecía el mundo. Me hacía sentir como si todo lo que había pasado no importara tanto, como si hubiese una segunda oportunidad esperándome. Al llegar a un mirador, el paisaje era impresionante. Las montañas se extendían ante nosotros, cubiertas de un verde vibrante. Luis se sentó a mi lado en una roca, y el silencio que compartimos fue reconfortante. ¿Qué piensas, Camila?, preguntó, rompiendo el silencio. Sobre muchas cosas, sobre el pasado, sobre Héctor, admití, sintiendo que las palabras salían de mi boca sin poder evitarlas. No sé si realmente he superado eso. Luis me miró con atención. A veces, es difícil dejar ir. Pero lo importante es que estás aquí ahora, conmigo. Su voz era suave, llena de comprensión. Mientras hablábamos, me sentí más ligera. Sin embargo, algo me decía que no podía huir completamente de mis sombras. Después de un tiempo, decidimos hacer una caminata por los senderos. La frescura del aire y el canto de los pájaros me llenaron de una energía renovada. Pero, al final del día, el camino de regreso estaba marcado por un sentimiento de inquietud que no podía sacudirme. Esa noche, mientras revisaba algunas cosas en mi antiguo apartamento, encontré una carta arrugada en un rincón de la mesa. La reconocí al instante. Era de Héctor. La abrí con manos temblorosas, sintiendo como mi corazón se apretaba al leer la caligrafía que alguna vez amé. Camila, sé que he cometido errores. Pero quiero que sepas que siempre has sido lo más importante para mí. Lo siento por haberte fallado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si el pasado me atrapara de nuevo, y la tristeza que había intentado dejar atrás emergió con fuerza. ¿Realmente había superado lo de Héctor? La duda me atormentaba, y aunque sabía que Luis era alguien especial, el eco de la traición todavía resonaba en mi interior. Al volver a la cabaña donde Luis me esperaba, su expresión cambió al instante. ¿Qué sucedió? Te veo diferente, dijo, su voz cargada de preocupación. Encontré una carta de Héctor, respondí, sintiendo el nudo en mi garganta. No sé qué hacer con esto. Luis se acercó y tomó mis manos con delicadeza. Camila, lo que sientas es válido. Pero debes decidir qué quieres para ti. No puedes dejar que tu pasado defina tu futuro. Sus palabras eran un bálsamo, pero no podían borrar la confusión que aún sentía. Mientras me miraba, su preocupación se hacía más evidente, como si sintiera que algo no estaba bien. En ese momento, supe que debía enfrentar mis sentimientos, no solo por mí misma, sino también por él. La montaña que habíamos escalado juntos era solo el comienzo de un camino que aún debía recorrer. El sonido del teléfono rompió el silencio en mi apartamento. Era una llamada que no esperaba, pero sabía que tenía que contestar. La voz de la madre de Héctor sonó al otro lado de la línea, cargada de preocupación. Camila, necesito hablar contigo. Es sobre Héctor. Él está sufriendo y creo que necesita verte. Mi corazón se detuvo un instante, atrapado entre la sorpresa y la confusión. ¿Cómo podía estar sufriendo después de lo que me había hecho? Sin embargo, algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de mantener la calma. Solo, ven, por favor. Te lo agradecería, dijo ella con un susurro que sonaba a súplica. Colgué, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La última vez que había visto a Héctor, había sido un enfrentamiento lleno de gritos y lágrimas. La traición seguía fresca en mi memoria, pero su madre parecía tan angustiada. Tenía que entender qué estaba pasando. La tarde siguiente, me encontré frente a su puerta, el aire pesado de dudas y recuerdos. Al abrir, Héctor parecía un fantasma de lo que había sido. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos, que una vez habían brillado con confianza, ahora mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Camila, comenzó, su voz temblando. Gracias por venir. ¿Qué es lo que quieres de mí, Héctor?, respondí con firmeza, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Quiero explicarte, lo de los mensajes. No era lo que pensabas, dijo,
su mirada desviándose. La mujer con la que hablé era una amiga que estaba pasando por un momento difícil. Nunca hubo nada romántico entre nosotros. Mis instintos gritaban que estaba mintiendo, que intentaba manipularme nuevamente. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué tuviste que esconderlo?, pregunté, sintiendo la rabia burbujear dentro de mí. Porque tenía miedo de que pensaras que no me importabas. Estaba tratando de ayudarla, y no supe cómo manejarlo. No quería perderte, confesó, sus palabras saliendo en un torrente descontrolado. Miré por la ventana, sintiendo como la luz del sol se desvanecía. ¿Y qué hay de Luis?, interrogué, su nombre saliendo de mis labios como un veneno. ¿Acaso no te importa que estoy con él? Héctor bajó la mirada, y en ese instante, vi su verdadera vulnerabilidad. Sí, me importa. Pero yo te fallé. Te fallé de la peor manera, y ahora no sé cómo arreglarlo. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Mis pensamientos se agolpaban. Por un lado, estaba el amor que sentía por Luis, quien había sido mi refugio en este nuevo comienzo. Por otro, estaba la historia que había compartido con Héctor, los años de complicidad, los sueños, los planes. Necesito tiempo, finalmente dije, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que caía en el abismo de mi corazón. No sé si puedo perdonarte, ni siquiera sé si quiero intentarlo. Héctor asintió, resignado. Lo entiendo, Camila. Solo quería que supieras la verdad. Lo siento mucho. Salí de su casa con una mezcla de sentimientos que me abrumaban. No podía creer que me encontrara en esta situación, atrapada entre dos hombres, entre dos pasados que me definían de maneras que aún no entendía. Al llegar a casa, Luis estaba esperándome. Su expresión se iluminó al verme, pero al notar mi rostro pálido, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasó? No sé si estoy lista para hablar de ello, murmuré, sintiendo que el peso de mis decisiones se acumulaba sobre mis hombros. Camila, estoy aquí para ti. Solo dime si necesitas espacio o si quieres hablar, dijo, su voz suave y comprensiva. Me senté en el sofá, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Estoy atrapada, Luis. Entre lo que siento por ti y lo que fue mi vida con Héctor. Luis se acercó, su mirada intensa y llena de preocupación. No dejes que él te haga dudar de lo que tenemos. Lo que sientes por él es parte de tu pasado, pero yo estoy aquí, en el presente. Miré a Luis, sintiendo una punzada de culpa. No quiero hacerte daño, respondí, mis palabras saliendo con dificultad. Entonces, solo sé honesta contigo misma. Tómate tu tiempo para pensar, susurró, mientras se alejaba un poco, dándome el espacio que necesitaba, pero su presencia seguía siendo un ancla en medio de mi tormenta emocional. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas amenazar con caer. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo se me escapaba. El silencio en mi nuevo apartamento de Monterrey era ensordecedor. Había pasado unos días desde que decidí alejarme de Héctor y Luis, fue un tiempo que necesitaba para reflexionar sobre lo que realmente quería. La soledad me abrazaba, y a veces me preguntaba si había tomado la decisión correcta. El pasado no dejaba de acecharme, y en mis momentos de introspección, me encontraba atrapada entre dos mundos, el de la traición y el de una nueva oportunidad. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré un viejo diario de mi madre, escondido entre libros y recuerdos. La curiosidad me llevó a abrirlo, y al instante, las palabras escritas en sus páginas me transportaron a un pasado que desconocía. Había historias sobre su juventud, sobre amores perdidos y sueños por cumplir. Pero lo que realmente capturó mi atención fue un capítulo dedicado a un chef que había marcado su vida. Con cada palabra, sentía que me adentraba más en su historia. A medida que leía, mis ojos se abrieron como platos al descubrir que aquel chef era, ni más ni menos, que el abuelo de Luis. No puede ser, exclamé en voz alta, sintiendo que el aire me faltaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inesperada, y el peso del pasado se acercaba a mí como un eco lejano. En ese momento, comprendí que mi historia y la de Luis estaban entrelazadas de una forma que nunca había imaginado. Era como si el destino hubiera jugado sus cartas, uniendo nuestras vidas sin que nosotros lo supiéramos. Pero, ¿qué significaba eso para nosotros? Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo, el timbre de la puerta sonó, cortando el hilo de mis pensamientos.
Mi corazón se aceleró al reconocer la silueta de Luis a través de la ventana. Con un nudo en el estómago, abrí la puerta. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación. Camila, necesito hablar contigo, dijo, su voz firme pero suave. Lo invité a pasar, y mientras cerraba la puerta, mi mente se llenaba de recuerdos de nuestros momentos juntos. Él se sentó en el sofá, y yo me acomodé en una silla frente a él, sintiendo que la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. He estado pensando en nosotros, empezó, y su mirada se perdió en el vacío. No sé si estoy siendo justo contigo. Siento que estás atrapada entre tu pasado y nuestro presente. Luis, hay algo que debes saber, dije, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Encontré un diario de mi madre. Hay una historia sobre su primer amor, un chef, y resulta que es tu abuelo. Su expresión cambió. La sorpresa se apoderó de su rostro mientras procesaba la información. ¿Mi abuelo?, preguntó, incrédulo. Eso es increíble. Nunca supe mucho sobre su historia. Solo que amaba la cocina y tenía un gran sueño. Y tu abuelo fue una parte importante de la vida de mi madre, continué, sintiendo que un nuevo lazo se formaba entre nosotros. Esto significa que nuestras familias están conectadas de maneras que no imaginábamos. Luis se acercó, sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción. Es como si el destino nos hubiera unido desde el principio, dijo, su voz un susurro. En ese momento, las barreras que había construido alrededor de mi corazón comenzaron a desmoronarse. Sentí una conexión más profunda con él, una que iba más allá de la atracción física o la química. Era un lazo familiar, un legado compartido que nos empujaba hacia adelante. No sé qué nos depara el futuro, Luis, pero estoy dispuesta a descubrirlo contigo, le dije, sintiendo que mi voz se llenaba de esperanza. Él sonrió, y en ese instante, supe que habíamos encontrado un camino hacia adelante. Nos acercamos, y él me abrazó con fuerza. Era un abrazo que simbolizaba no solo la unión de nuestras historias, sino también la promesa de enfrentar juntos lo que vendría. Así, con el pasado revelado ante nosotros, nos abrazamos, listos para enfrentar los desafíos que la vida nos tenía reservados.